Hoy continuamos en esta segunda parte con nuestro invitado, el señor Germán Muñoz, licenciado en Español y Literatura, un hombre con una historia maravillosa, espectacular, que nos trae con sus vivencias una enseñanza en cada palabra y en cada episodio que comparte con nosotros. Gracias a él por compartir su vida. En esta segunda parte vamos a seguir escuchando esas historias bonitas de su infancia, de sus inconvenientes en la escuela, como todos los niños, como otros pues se la tenían montada, bueno, en fin, nos cuenta unas anécdotas extraordinarias que nos dan unas enseñanzas muy bonitas también. Mirando yo en el noticiero como un soldado allá que estuvo en la guerra, en la guerra de Corea, que fueron el presidente en ese entonces mandó más de 5.000 soldados, y entre los sobrevivientes, uno de esos soldados sobrevivientes que ofreció su vida, su juventud, su lucha, porque un gobierno colombiano lo mandó a pelear en otras tierras en Corea, y como este soldado regresa y es tildado de asesino y no le dan trabajo y muere pobre en un basurero. No hubo ningún ente gubernamental, ningún amigo que le ayudara. Entonces, a mí me conmueven mucho estas historias y esta inmadurez, esta ingratitud que vemos en nuestra sociedad a nivel mundial. Pero yo soy feliz, y le hablé de dos momentos tristes, pero aún así tuve el calor de un hogar, tuve el calor de unos padres, de unos tíos, de una familia, el calor de familia, que nosotros almorzábamos o comíamos en la cocina, 2 o 3, y los otros los más pinchados comían en el comedor, y los más sencillos en la cocina, y nos gustaba comer en la cocina Con la abuela. con la abuelita mientras ella nos servía. Me imagino qué delicias hacía la abuela. No, hacía milagros. Hacía milagros. Mucha Sí, pobreza, ¿cierto? en ese entonces, pero sí, había pobreza, pero mira que yo le preguntaba a Blasina es la tía que tiene 95 años. Los cumplió hace el mes pasado. Y ella me dijo algo que parece una contradicción. La tía Blasina, yo la aprecio, la quiero mucho, porque ellos vivían al frente de la 78. Y yo siempre que iba, ella me daba unas tazadas de aguapanela con leche. Porque en la casa de los abuelos no había aguapanela con leche, sino aguapanela con limón. Entonces al frente me daban aguapanela con leche, unas totumadas hermosas. Y entonces me decía en estos días, ella también tuvo varios hijos, tuvo por ahí 7, 8 hijos. Pero me decía en estos días que ella era más feliz cuando éramos pobres. Cuando éramos pobres éramos más felices, porque una guasal nos la tomábamos en la cocina y nos acostábamos felices. Yo dormía en una cama inmensa llena de atados de ropa, y yo siendo niño pues me revolcaba en esa ropa, y yo jugaba, pues lo que uno hacía es que cunas, y uno se dormía lo más de bueno. Hombre, no, yo le doy gracias a Dios, que ya que no pude compartir con mi mamá en Bucaramanga muy pocos años, compartí también en la casa de los abuelos con mi papá, con el papito Blas, con la mamita Blasina, con los tíos, las tías, y con toda la cuadra, porque éramos amigos y jugábamos pelota,
jugábamos a los caballitos, pelota envenenada, que se escondía uno detrás de a los escondidos. Bueno, yo recuerdo mi niñez con alegría. Me siento muy agradecido de Dios porque me dio el calor de un hogar. Cuando uno ve, por ejemplo, estos niños abandonados en los basureros o en las calles, uno le da tristeza de ver que no tuvieron unos padres que les inculcaran el amor a Dios, el respeto a Dios, el ir a la Santa Misa, a la confesión los primeros viernes, el calor de un hogar, los villancicos que en diciembre nos reuníamos y los tíos y las tías nos hacían con esas tapas de gaseosa. Los cascabeles. Los cascabeles. Esa es una belleza. Y también unos pajaritos que le echaban uno como agua y eso tenía una bolita y uno era muy feliz cantando los villancicos y los pesebres que hacían. El agua era un espejo y ahí colocaban el patico y uno era feliz viendo todas esas casitas. Oiga, el hogar es fundamental. Yo quiero pues enviar un fraternal saludo pero les cuento esto así de una manera muy, muy personal. Que cuiden el hogar, que cuiden los hijos, que las esposas cuiden a sus esposos y que los espositos o los esposos cuiden a sus esposas y que resuelvan todo por las buenas, con cariño, teniendo en cuenta de que son los hijos los que están en juego, los que sufren. Entonces, que Dios bendiga todos los hogares de San Vicente, de Medellín y de todo el mundo, porque a mí me causa mucho dolor cuando veo los niños por ahí pobrecitos, sin papá y sin mamá, sin colegio, por ahí tirados. No tiene que ser responsable y hay que ser maduros y hay que crecer. Y para poder uno crecer, tiene uno que dejar a un lado tanto orgullo, tanta vanidad y hacerlo por los niños. Bueno, estoy hablando de hace 55 años, cuando en una casa, la casa de mi papá Octavio, me regalaron toda esta base moral, psicológica, espiritual, que es la que me sostiene hoy en día. Yo hoy en día soy un hombre feliz, porque vivo bajo el amparo de mi Padre Celestial, de la Santísima Virgen, y por eso, soy una persona que cada día trato de fortalecerme más en la fe. Y cuando yo fui profesor en el colegio, yo le inculqué a los niños, a los jóvenes, la lectura bíblica, la tarea bíblica, los valores axiológicos. Es que eso no pasa de nunca. La palabra de Dios nunca pasará a la historia, porque es lo que nos da a nosotros. Es como la savia que inyecta a los árboles. Es la savia que nos nutre, que nutre el alma del ser como persona. Yo me enamoré mucho de San Vicente, porque en las reuniones de padres de familia yo veía más que todas las madres y a los padres inculcarle a los niños ese amor hacia la fe cristiana. Bueno, muy bien, y continuamos con nuestro invitado, es el licenciado, el señor Germán Muñoz Gómez. Estamos compartiendo esta historia maravillosa, apenas estamos iniciando en la infancia. Bueno, don Germán, ¿cómo pudo superar usted esa parte de no tener a la mamá cuando ya llegó a la ciudad de Medellín? ¿Qué fue lo que lo fortaleció? Lo que más me fortaleció fue el amor de mi papá, de mis abuelos, el respaldo que tuve de mis tías, de mis tíos, ese calor humano. Yo
Yo viví en la calle 78 con la 50 y recuerdo que mi mamá quedó de mandarnos una carta, al menos como saludándonos, como preguntando por nosotros. Pero yo me quedé esperando la carta de ella de Bucaramanga y no llegaban las cartas. Yo le preguntaba a mi papá y él tampoco sabía de cartas. Yo no sabía leer ni escribir porque yo era un niño. Entonces yo quise ir a la escuela por mi cuenta. Eso me lo recuerda un tío, el tío Hernán. El tío Hernán, a quien recuerdo con cariño, me dijo el año pasado: hombre, Germán, yo lo que más le admiro a usted es que usted mismo se fue a la escuela. Usted mismo fue a la escuela Francisco Miranda y pidió que lo aceptaran para estudiar. Le dije: bueno, pues no recuerdo eso, porque en ese entonces pues uno caminaba descalzo. Pero sí recuerdo que una señora, doña Raquel Morales, me regaló mi primer cuaderno y la mamita, mi abuelita, me hizo una talega de trapo. A mí me gustan mucho las talegas. Las talegas de trapo. Porque ahí echaba yo mis colores, los lapicitos, y ese olor a lápiz, a trapo, eso me trae unos recuerdos muy buenos, muy bonitos. Entonces yo recuerdo que yo entré allá a la escuela y entonces pues alguien me condujo y yo quiero aprender a leer y a escribir. Entonces el rector me llevó al primer salón de la escuela Francisco Miranda. Todavía está la escuela Francisco Miranda ahí en la 79 con la 51, ahí a un lado del bosque. Claro que ya ahora está totalmente con una arquitectura nueva, pero cuando yo entré allá era una escuela grandísima, de un patio inmenso, con 2 palmeras grandísimas, altas, y una cantidad de salones. Y entonces me llevaron al salón de doña Paulina, y a un lado estaba también otro salón, el salón de doña Ligia. Yo entré al salón de doña Paulina, allí empecé a estudiar y yo leía, yo no leía, sino que yo estuve ahí casi 1 o 2 años en la escuela, y de un momento a otro, como al segundo año, me dio una alegría muy grande porque yo ya sabía deletrear en los periódicos que a mi papá le gustaba leer, y entonces yo ya leía El Colombiano, y a mí me dio mucha alegría que ya sabía disque leer, y nos hacíamos planas de escritura y dibujábamos. Yo dibujaba, en ese entonces dibujaba las caricaturas del Colombiano que salían de Mandrake, de Don Ramón, de Lorenzo y Pepita, de Mickey Mouse. A mí me gustaba mucho dibujar, pues empecé a dibujar. Mi papá se interesaba mucho y me traía colores y cuadernos. Pero lo que más duro me dio en la vida fueron las tablas. De esas tablas de multiplicar a mí me dieron muchas pelas. Mi papá me decía: usted no va a servir para nada, usted es muy bruto. Entonces él me preguntaba: 4 por 4, 5, hombre, y entonces me jalaba del pelo, y yo bien nervioso, yo era un niño: 3 por 1, 3 por 3, y yo, pues esas preguntas, eso me aturdían la cabeza y a mí me daban unos coscorrones. Y entonces prácticamente yo era el bruto de la casa, yo era el bruto. Pero las tías me decían: no, usted no es tan bruto, mijo, póngase a estudiar. Y yo decía 4 por 4, 4 por 5. Y el tío Ignacio, que en paz descanse, también me ayudaba con las tareas. En fin, y yo fui aprendiendo. Y ya hoy en día ya me sé las tablas, porque 4 por 5 es 20, 4 por 4 16, ya me las sé, pero a mí me dio muy duro esas tablas de multiplicar. Yo en la escuela Miranda
¿cómo le parece que en el segundo año, pues es una anécdota que me pasó, que en el segundo año todos los niños sacaron aprobado y yo saqué reprobado? Entonces me dijo mi papá, Germán, ¿qué significa reprobado? Y yo en medio de mi inocencia le dije, reprobado es que gané 2 veces el año. y entonces mi papá, ganó 2 veces. Bueno, entonces, pero yo sí me acuerdo que lo que pasa es que a mí me daba miedo que me dieran la pela. Entonces yo por eso, ahí empezó como la primera mentira mía, de decirle a mi papá, de engañar a mi papá y decirle, no, reprobado que gané el año en 2 veces. Y como él no sabía tampoco qué significa eso, entonces él quedó sano, como se dice. No me pegó en ese diciembre, pero al año siguiente, cuando me fueron a matricular, entonces él dijo, oiga, pero ¿y aquí por qué dice? Aquí me dice el profesor que tiene que volver a repetir. Ya no, yo no sé. Yo no sé. En todo caso, hombre, no, recordar la niñez es bonito, pues, cuando es bonita, pues, porque cuando es dura debe causar mucho dolor. Pero bueno, así fue transcurriendo la infancia en la escuela Miranda. Yo vivía en la 78 y me bajaba a pie, caminando hacia la escuela, y me subía a pie hacia la escuela. Fue una época muy bonita. Profesores que recuerdo con cariño, doña Paulina, doña Ligia. Hay un profesor, el profesor don Gustavo. El profesor don Gustavo nos enseñaba geografía e historia. Él era muy flaquito y tenía muy marcada la fruta de Adán, que llaman acá. Y se le brotaban mucho las venas en la frente, pero era muy tierno, nos enseñaba a cantar esas canciones antioqueñas. Era muy lindo como persona, el profesor don Gustavo, el profesor René. Había un profesor negro que, como yo era un niño, él me sacaba del pelo porque yo estaba desatento y me daba unos reglazos, y mi papá me preguntaba qué le pasó en la mano. Le dije, no, pues, ¿por qué? Le dije, porque tiene eso, porque él tiene la mano toda colorada. Le dije, no, yo no sé. Otro día, don René me pegó unos correazos y me quedó marcado la correa acá en las piernas. Entonces mi papá me vio y ahí sí se enojó mucho y fue y entonces trató mal al profesor don René. Entonces don René dijo que no me iba a volver a pegar. Y bueno, esa fue esa historia esa historia de mi primaria, de mis primeros años. Cuando aprendí a escribir, inmediatamente le mandé una carta a mi mamá. Le mandé una carta a mi mamá donde le decía que yo ya estaba en la escuela, que yo quería que me contestara. Y pasaron los años y los años, y fueron pasando los años, y nadie me contestó. Ella no me pudo contestar, quién sabe, pero ella no me contestó. El caso es que ya terminé mi primaria allí en la escuela Francisco Miranda, después de haber repetido un año. Mire, hay otra anécdota que espero que no se puede dejar pasar. Mire, en ese entonces a nosotros los niños nos daban un refrigerio, nos daban pan y un queso que venía en unos tarros desde Estados Unidos. Era un queso amarillo muy rico, y nos daban una leche también. ¿Y cómo le parece que ese olor a pan, como colocaban en todas esas cajas de pan, ese pan caliente, hermano, y uno dice que para ponerse uno a atender las clases, y con ese olor a pan tan agradable, uno esperando que se terminara la clase para que le repartieran a uno el pan con el queso? Entonces le dan a uno el pan, el queso y la leche, y buscaba uno donde sentarse para tomarse su refrigerio, y había un niño negro, muy grande, muy musculoso,
que se llamaba Porras. Y siempre que me veía, se me venía: entrégame el pan y el queso. Y uno con hambre, y yo bien flaco. Entonces yo, una vez, de esas cosas que me dio por revirarle, y le dije: pero usted, ¿por qué me va a quitar el pan y el queso a mí, si yo tengo hambre? Y entonces él me cogió y me dio un golpe aquí en la cara, y yo me puse a llorar. Él me dio un golpe y yo me puse a llorar, porque los niños lloran cuando le dan un golpe en la cara. Se llevó el pan y el queso. Porras. Oiga, su imagen la tengo acá. Por eso es tan importante, y recalco esto: una mala frase que uno le diga a un niño, una mala acción que uno le haga a un niño, eso lo marca para toda la vida. Bueno, resulta pues de que Porras siempre me quitaba el pan y el queso, entonces yo me tenía que ir para los baños y comerme eso a las carreras antes de que llegara el negro Porras. Pero mire la vida. Pasaron 20, 30 años, y ya mayor, un día cualquiera, estaba yo en la iglesia, en la Metropolitana, en el Parque de Bolívar, que estaba en la misa, cuando yo veo a Porras. No, veo a Porras, pero lo veo viejito. Ya no lo veo musculoso como era antes, que él se remangaba la camisa y mostraba sus brazos fuertes, sino que lo vi un hombre indigente, con un saco café con pintas negras, todo peludo, todo barbado, todo flaco, todo encorvado, y tenía ahí un costal de papeles y de chatarra. Cuando yo veo a Porras, digo: ay, mira, allí está Porras. Como yo ya era grande y ya era fuerte, entonces yo dije: este es el momento para vengarme, ¿sí? Claro. Entonces me metí la mano al bolsillo y me le fui acercando. Él no me había visto, estaba de espaldas, pero yo sí lo reconocí. Mire, desde niño no se me olvida esa imagen, es que no se me olvida la imagen de él. Cuando lo veo y le digo: Porras, y entonces él voltea y me mira, y lo veo viejito, barbado, flaco, con los ojos hundidos. Ya no era el macancán y el forzudo que me causaba tanto terror. Y yo le dije: Porras. Y él me dijo: sí, señor, a la orden. Porras, mire, yo le regalo estos 1000 pesitos para que le tome un fresquito. Oiga, ese Porras me miró le dio una emoción grandísima cuando vio ese billete de 1000. Y yo me sentí muy contento y me entré para misa. Y le di gracias a Dios que al menos le di a Porras 1000 pesos. Y que en mi corazón yo no alimenté ningún rencor ni ninguna raya contra él. Yo no soy capaz de alimentar rencores, pero yo lo vi muy acabado. Es que cuando uno se mete al licor, o a la droga, o a la vida desordenada, se vuelve uno viejito. ¿Porras no lo reconoció entonces? No, él no me reconoció, pero yo sí lo vi. Y oiga, no sé, hay imágenes que uno que no se le olvidan, pero mira la vida que como la vida da de vuelta, ¿cierto? La vida da vueltas y lo pone a uno frente a una situación, pero yo sentí fue alegría de poderle dar una moneda, y también me extrañó que él hubiera cultivado durante toda su vida un comportamiento que fue lo que lo llevó a él a la indigencia. Y yo